Hola, muy buen día, buena tarde y buena noche a todos aquellos que nos ven a través del diario El Visitador Médico GT. Nuevamente en este su conversatorio, Hablemos de Salud. Hablemos de Salud es un conversatorio en el cual hemos estado entrevistando a médicos especialistas, médicos que han estado en este tiempo y seguirán estando el tiempo que Dios desee que estén sirviendo a la humanidad y a su comunidad. Hablemos de Salud. Tiene una base especial en el manual de vida, que es la Biblia, la cual tiene promesas de vida y promesas de salud, como lo dice Jeremías 33:6, y les daré salud y medicina para que gocen de paz y tranquilidad. Donde hoy vamos a hablar de virus, pandemia y resistencia bacteriana y los tratamientos que se pueden dar en tiempos de COVID. Estamos pasando una época de la cual estamos viviendo en pandemia. Virus y pandemias siempre han existido. Y hoy tenemos a un gran médico, a un instrumento de Dios, al doctor Ricardo Mena Aplicano. Él es médico general, tiene la especialidad de medicina en salud pública, es epidemiólogo y también es catedrático en la Mariano Gálvez, es decano de la Universidad Mariano Gálvez en la ciudad de Jutiapa, Guatemala. Hoy se encuentra con nosotros y hoy vamos a tener el honor de poder compartir este tema de virus y pandemia. Anteriormente hemos hablado sobre el cuidado de la salud en los niños, el cuidado de la salud en el hombre y el cuidado de la salud en la mujer. Hoy vamos a hablar sobre virus y pandemia y la resistencia bacteriana que está surgiendo o estamos viviendo a través de este virus llamado COVID-19. Doctor Ricardo Mena, muy buen día, Dios le bendiga y gracias por prestar su talento y por estar con nosotros en este hermoso día para poder compartir este conversatorio Hablemos de Salud. Muchísimas gracias por la invitación, Elías. Esperamos realmente en estos minutos que vienen por delante, de alguna manera, poder dar un poquito de luz sobre la experiencia que estamos teniendo con esta pandemia. Y desde mi ángulo, que es un ángulo desde el punto de vista de la epidemiología en la clínica, y también el fundamento cristiano en relación a la respuesta y la impresión que este virus está teniendo a nivel del ser humano. Qué bonita experiencia es poder compartir con usted, un conocedor de la salud, un conocedor de la medicina y un médico preparado en el área de epidemiología y preparado en el área de la salud pública, ya que usted trabajó muchos años como epidemiólogo en el Hospital San Juan de Dios, se preparó como catedrático en la Universidad Landívar y hoy está dirigiendo y formando nuevos médicos en la Universidad Mariano Gálvez allá en Jutiapa. Para mí es un honor y este tiempo es suyo para que usted nos pueda compartir, pueda hablar y pueda impartir un mensaje de ánimo y de aliento en este tiempo. Sí, muchas gracias, Elías. Bueno, realmente nos vino a sorprender desde enero del año pasado, prácticamente, cuando empecé a revisar alguna información relacionada con salud. Tengo esa costumbre de realmente mantenerme revisando todas las noticias y artículos que van surgiendo respecto a situaciones de salud. Como epidemiólogo, realmente ese es parte de nuestro trabajo, poder revisar mucha información, conocer las tendencias de las enfermedades en el mundo, las amenazas cercanas al país. Es decir, fui prácticamente formado para mantenerme en esa línea de vigilancia epidemiológica. Como bien usted lo dijo, fui jefe del Departamento de Epidemiología del Hospital San Juan de Dios y los últimos años fui director nacional de epidemiología en la planta central del ministerio. Entonces, queda, digamos, esa conformación de mi carrera profesional a estar siempre
pendiente de lo que sucede, y en el mes de enero yo empecé a ver el reporte de un brote de un virus nuevo de tipo respiratorio que causaba problemas respiratorios en Wuhan, China. Sin embargo, me empezó a llamar la atención las contradicciones que empezaron a ver acerca de China negando, digamos, la gravedad de la situación, dando la impresión de que tenía todo bajo control, pero las autoridades de la Organización Mundial de la Salud y otras agencias de vigilancia de salud, pues realmente cuestionaban el hecho de que no había acceso total a la información. El asunto se desbordó, como ya todos lo sabemos, y empezó entonces a salir las dimensiones que se estaban dando en este lugar de Wuhan, China, eran contradictorias a las decisiones que ellos estaban tomando. Por un lado, se mencionaba de que tenían todo bajo control, pero estaban construyendo 2 hospitales de emergencia en muy poco tiempo, estaban mandando una cuarentena total del país, cerrándolo totalmente, millones de personas sin poderse movilizar. Entonces, esa diametralidad de las decisiones con lo que se decía llamó la atención, y al final pues pudimos comprobar que evidentemente teníamos lo que yo he llamado coloquialmente un monstruo. Se les escapó el monstruo. Un monstruo que al final está, digamos, ya abarcó todo el mundo prácticamente, por eso es una pandemia. Y en el mes de marzo pudimos ver cómo, a pesar de los esfuerzos de contención de todos los países, fue avanzando implacablemente, rompiendo todas las fronteras, las estructuras de defensa, los sistemas de vigilancia y de bioseguridad, y al final pues tenemos lo que tenemos hoy en día. Una pandemia que ha matado, digamos, mucha gente, que ha paralizado el mundo y que ha venido prácticamente a hacer historia. Prácticamente las cosas nunca volverán a ser igual antes y después de la pandemia. La tan mencionada normalidad no será la misma en todos los ámbitos. Por ejemplo, nosotros en la parte de educación estamos viviendo una situación en la que prevemos que el regreso presencial a esa normalidad, entre comillas, va a ser una digamos, amalgama o un proceso o un modelo híbrido, donde de alguna manera la presencialidad pues tendrá su lugar, siempre con medidas de bioseguridad, pero la parte de la virtualidad de la enseñanza será siempre privilegiada. Entonces, y ya no regresaremos a copar, por ejemplo, espacios y estar expuestos. Es el tiempo que esta pandemia va a tardar, es realmente largo, prolongado. La vacunación, que era la esperanza mayor del mundo, al final nos está demostrando que sí tiene un impacto positivo, pero que no garantiza que con esto vamos a cerrar el libro de la historia, ponerlo aparte y dejarlo como, por ejemplo, las pandemias de 1918, la pandemia española, las pandemias asiáticas en los años 50, 60, sino que realmente COVID, como dicen, vino para quedarse. Vamos a tener que aprender a vivir con él. Y lo otro que vamos a hablar un poquito más adelante es cómo este monstruo de virus, cómo este virus tiene esas particularidades de eludir toda la respuesta que los científicos y las agencias que se dedican a la investigación y a emitir conocimiento para desarrollar políticas de salud pública, políticas saludables para las poblaciones. El virus hace variantes y se hace, como coloquialmente podríamos decir, se hacen los quites. Y entonces vienen las resistencias, vienen el fracaso de algunos tratamientos y también esas variantes que se están dando del virus, que son más agresivas, de alguna manera más contagiosas, pues nuevamente plantea un escenario en el que aparentemente ya estábamos cerca del control y ahora vemos que nos hace una finta, ahora que estamos en época de fútbol, nos hace una finta al estilo Messi y nos deja nuevamente siguiéndolo, persiguiéndolo detrás. Excelente, doctor. Últimamente, ahorita hemos tenido contagios acá en Guatemala arriba de 3,000 casos diarios. Y esto es alarmante
debido a la resistencia o a las variantes bacterianas que están existiendo del mismo virus. Virus y pandemias siempre han existido. Usted lo ha comentado sobre los virus o pandemias que han habido, como la peste negra, digamos también la gripe española. ¿Qué otros virus podemos hablar, doctor? Como el H1N1, que fue el más reciente que tuvimos acá en Guatemala, ¿verdad? Que estuvimos pendientes de ello. El ébola, el SARS-CoV-2, o todos estos virus y pandemias que han mutado y han ido creando resistencias y variantes. Hoy, de COVID-19, estamos viendo acá en Guatemala o en el mundo entero 5 variantes, y hay una variante de esas muy peligrosa. Ciertamente nosotros no queremos infundir miedo, doctor, lo que nosotros queremos es infundir aliento y ánimo, como lo hicimos al inicio de la pandemia. En el mes de mayo estuvimos compartiendo con usted No Tengas Miedo, porque hay algo tan importante, que Dios no inspira el miedo, Dios inspira el ánimo, y su palabra, la Biblia, que es la palabra de Dios, el manual de vida, que es un manual que no solamente rige el área de la salud espiritual, la salud física, sino que también nos da ánimo para tener vida y también ánimo para tener salud, como lo decía Jeremías 33:6. Así es, correcto. Quiero presentar ahí un par de diapositivas. No sé si ya las tienen en pantalla. ¿Sí ya están en pantalla? Bien, básicamente estamos hablando de salud. Y obviamente cuando hablamos de salud, de alguna manera, pues tenemos que tocar la enfermedad. Y sobre todo desde el punto de vista de salud, no solo como la ausencia de síntomas o signos típicos de cualquier proceso mórbido, como nosotros llamamos, presencia de fiebre o ausencia de fiebre, presencia de dolores o ausencia de dolores, sino que la salud básicamente engloba aspectos muy importantes. De hecho, la Organización Mundial de la Salud ya ha hecho un concepto bastante amplio de lo que es salud y habla de un completo bienestar. Es decir, no habla de ausencia de enfermedad. Estar sano no es no tener signos o síntomas de alguna enfermedad. Estar sano abarca áreas del ser humano, el completo bienestar de salud física, mental, social de la persona, y yo le agrego y espiritual. Es decir, porque somos seres espirituales, no solo somos seres materiales con un cuerpo, con una mente, sino que tenemos realmente una parte espiritual que es un vínculo que está incrustado en alguna parte de nuestros genes. Todos los seres humanos que nacen comienzan a pensar en un ser superior, no porque los papás le digan aprender de Dios, pensar en Dios, sino que existe naturalmente, viene programado en esos genes, empezar a ver la naturaleza, la maravilla del cosmos, de los océanos, de toda la belleza que tenemos de la flora, la fauna, y nos surge la pregunta, ¿y esto cómo? ¿Cómo surgió? Entonces la parte espiritual es inherente realmente al ser humano. Relacionado entonces con los virus, pues bueno, el ser humano todo el tiempo ha estado en contacto con virus, con bacterias, con seres vivos, así le llamo yo, seres vivos que tienen la capacidad de prácticamente nacer, reproducirse, producir enfermedad y morir también, por eso son seres vivos. Los virus han sido protagónicos desde el inicio de la humanidad y el ser humano de alguna manera ha logrado trascender y ha logrado subsistir. Por eso estamos en la cadena, digamos, filogenética, estamos hasta el tope porque hemos sido los que hemos tenido capacidades de adaptación y de desarrollo para transformar ese medio y esa realidad. En el caso del virus COVID, pues como usted lo mencionaba, ya tenemos varias cepas que están circulando en todo el mundo. La gamma, la delta, la lambda, la iota, alfa, epsilon y otras cepas más. Y aquí tenemos un cuadro donde nos menciona cuáles son las cepas que están predominando en la mayoría del mundo. Obviamente en este cuadro no aparece Guatemala, por ejemplo, porque nuestros sistemas
son un poquito más lentos, son un poquito más rudimentarios, hay mucho, digamos, manipulación de la información, secretos, manejo político, y entonces la información va surgiendo de a poco, ¿verdad? Cuentagotas y a conveniencia política para los políticos de turno. Creemos de alguna manera que es inevitable, así como llegó COVID virgen, si le podemos poner ese nombre, tal y como él comenzó a invadir el mundo, van a llegar todas estas cepas. De hecho, ya hay algunas. La brasileña ya está confirmado que está. La Delta todavía no se ha hecho el anuncio oficial, pero se considera que las características de estas variantes que tiene el virus, que son mutaciones que pueden ser mínimas o pueden ser fuertes, va dándole características al virus de mayor o menor agresividad o de mayor o menor letalidad. Entonces se me ocurrió pensar que recordemos el virus de influenza, que es otro virus que tiene precisamente estos cambios. Es decir, COVID no es el único virus que provoca cambios, digamos, en su estructura. Eh, por ejemplo, si en una siguiente reunión viéramos a el CIAS, que viene totalmente rapado, viene con una barba prolija, muy abundante, es decir, él tuvo cambios. El CIAS que nosotros conocíamos, lo vemos que es el mismo, pero tiene ciertos cambios que pueden ser superficiales, digamos, de forma, pero no de fondo. Los cambios en los virus se les ha denominado shift y drift. Esto ya está bien estudiado. Y son, digamos, cambios en su estructura. Cuando el virus se muta o se copia a sí mismo con materia prima de las células de nuestro organismo, esa es la capacidad que tienen los virus de introducirse en las células de nuestro organismo y agarran nuestro ADN y de ahí van construyendo su RNA. Entonces aquí podemos ver una imagen como, digamos, estas espicas que están acá, prácticamente estas espicas son características de los virus. Estas otras espicas que tiene acá, estamos hablando del virus de influenza. Si hay un cambio en alguna de ellas, como por ejemplo, digamos, la estructura interna, pues sigue siendo la misma. Aquí hubo un cambio de drift, la estructura interna sigue siendo la misma. Hay un pequeño cambio, si ustedes se dan cuenta, el triangulito acá, digamos, esquemáticamente le falta un pedacito. Es decir, ese fue un pequeño cambio, pero en esencia el virus, digamos, sigue guardando sus propiedades. Sin embargo, en el chip, que es un cambio mayor, que ya le va cambiando características de contagiosidad, características de provocar más letalidad, mortalidad, morbilidad, es total. Entonces aquí los triángulos se convirtieron en unos rombos o cuadrados, como lo queramos ver. Entonces, eso es lo que está pasando con el virus de COVID, que entre el paso de humano a humano, él en esas copias sufre cambios que podrían ser cambios aleatorios, cambios accidentales, o pueden ser cambios que el propio virus de alguna manera está eh, reconstruyéndose a manera de reproducirse. Porque si el virus no se reproduce, se anula. Si él no encuentra células disponibles para sacar más copias, digamos, su vida está condenada a desaparecer. Por eso es que él necesita reproducirse y reproducirse y reproducirse en espacios de tiempo muy corto. Casi sucede como nosotros. Si, por ejemplo, hubiera un plan de reproducción sexual que hiciera que los seres humanos del mundo, o los hombres, o las mujeres, ya no tuvieran la capacidad de quedar embarazados, ¿qué pasaría? Se acaba la población, porque ya no hay copias de nosotros, que son nuestros hijos, nuestros nietos. Entonces lo mismo hacen los virus, ellos se reproducen. Las vacunas tienden a, digamos, cortar esta fase de reproducción de los virus, es decir,
la vacuna está generando anticuerpos que permiten que cuando el virus llegue, entonces lo captura y lo destruye y no deja que saque más familia, más copias. De esa manera es que entonces el virus ya no va a tener posibilidades de contagiar a otra persona y de hacer el mismo ciclo y reproducirse. Todas las medidas de mascarilla, distanciamiento, lavado de manos, uso de alcohol gel, todas estas medidas y la vacunación vienen precisamente a cortar transmisión, a evitar que esos virus sigan ese proceso de reproducción. Entonces, esto, digamos, es el ejemplo que yo quería poner de por qué los virus tienen esas variantes que está sucediendo en la actualidad. Voy a intentar regresar aquí a la diapositiva anterior. Entonces, regresamos al punto, salud total. Lo puse así porque es importante recordar que para poder combatir de mejor forma este virus tenemos que tener salud total. Está totalmente demostrado que si estamos en ansiedad, que si estamos, digamos, en una situación de estrés, esto influye directamente con la capacidad de respuesta del sistema inmunitario. Entonces, lo mejor que podemos hacer ante una amenaza es guardar la calma, ¿verdad? Cuando usted está frente a un peligro, es cierto, hay una liberación fuerte de adrenalina que acelera su corazón, que dispone, digamos, su cuerpo a disponer de más dopamina, etcétera, que son neurotransmisores que le permiten a usted salir corriendo, por ejemplo, con mucha facilidad del área de peligro. Pero también dentro de eso debe tener un control de sí mismo, es decir, no por salir corriendo va a ir a embarrancarse o va a provocarse un daño mayor. Entonces, la parte mental es importante de manejarla en esta pandemia. Cuando yo he tratado pacientes de COVID positivo, ya sea por los servicios de telemedicina o directamente en mi clínica, he notado precisamente que las personas están muy ansiosas, desesperadas y bastante cansadas y me dicen, doctor, ya tengo 10, 12 días y esto va muy lento. Les digo, tenga paciencia, el proceso de COVID tiene en promedio alrededor de 14 días para poder, digamos, ya estar libre de COVID. Tiene que ser paciente, tiene que ser muy disciplinado en tomar su tratamiento. Esa es una de las lecciones que he aprendido después de un año de estar trabajando en esta área, que la mentalidad con que la población y el paciente tome frente a la enfermedad es fundamental para garantizar que se cure más rápido, que no se vaya a complicar y que esto termine en un desenlace total. Lo otro es Doctor, que he visto que, perdón, doctor, decías. hay algo muy importante. Usted hablaba sobre que no hay que estar ansiosos ni precipitarse, pero en Guatemala se da algo, la automedicación. Corren a la farmacia por comprar un medicamento y automedicarse. Y al automedicarse, comienzan a crear esa resistencia bacteriana y la desesperación, la ansiedad de saber que tiene un problema de salud, un problema respiratorio, acuden a la farmacia primero antes de acudir al médico. Y lo importante es para que tengamos salud total, es importante consultar con un profesional de la salud, con un médico. Exactamente, es el punto que usted plantea es muy importante y voy a compartirles mi experiencia. Primero, aclararles que resistencia de los virus a antibióticos que están diseñados para bacterias, pues digamos no está bien. Es decir, sí hay antivíricos específicos para virus y sí se podría de alguna manera generar resistencia. Estos antivíricos pues no son de acceso de la población total, son más de manejo a nivel hospitalario. Pero sí, el punto en relación a la salud sí sucede eso. La resistencia bacteriana sí se da precisamente por el uso y abuso de antibióticos de manera indiscriminada o mal recetados. Ahora, ¿qué, digamos, he notado yo en la mayoría de pacientes? Después de 120 pacientes que he podido manejar, en 5 de ellos
el protocolo que aplico no funcionó muy bien. De estos 5, 2 lamentablemente, a pesar de haber sido enviados al hospital, fallecieron. Y 3, sí, gracias a Dios, salieron adelante después de su proceso de hospitalización. El resto de los 120, que serían 115, salieron muy bien en casa. Pero ¿cuál fue la clave después de analizar mis datos? Que acuden a consulta médica tempranamente, cuando están dentro de los primeros 5 días de la enfermedad. Esto da una ventana de oportunidad por las características de COVID, que en los primeros 5 días es cuando está sucediendo la mayor replicación del virus, es decir, se está multiplicando muy rápidamente, y ahí es donde tenemos una ventana de oportunidad muy fuerte para usar los medicamentos del protocolo y contribuirle al organismo a terminar de destruirlos, además de los anticuerpos y lisocimas y, digamos, glóbulos blancos que está utilizando el sistema de defensa. Este es el mejor momento. Luego, entre el 6º y el 10º día, se usan otros medicamentos porque es cuando ya la producción de anticuerpos está siendo más alta, y entonces lo que intentamos es modular esa producción de anticuerpos, que no vaya a ser tan exagerada que se vuelva en contra del paciente y lo complique. Estos pacientes que tuvieron complicación tenían la característica de que me consultaron ya alrededor del 9º, 10º día, ya bastante avanzada la enfermedad. Aunque inicialmente no tenían un cuadro muy aparatoso, estaban en estadio clínico 2 de COVID, habían tenido ya una previa manipulación durante los primeros días de estarse aplicando medicamentos, o porque se los recetaban en la farmacia, antigripales, jarabes para la tos, oían que alguien les recomendaba usar algún antibiótico, usar algún tipo de medicamento, inclusive esteroides, inclusive estaban inyectándose esteroides. Habían oído quizás hablar de que se usan esteroides para COVID, pero no sabían en qué momento realmente, y la dosis y el tipo de esteroides y el tipo de paciente en el que se puede usar. Entonces, cuando ya los veía, ya estaban realmente muy manipulados y en muy poco tiempo, 24, 48 horas, empezaban a deteriorarse. Entonces, lo que usted menciona es fundamental: acudir tempranamente a consulta con alguien que conozca el tema, un experto. Luego, no automedicarse, porque se desconocen la cantidad de días que hay que tomar un medicamento, se desconocen las dosis idóneas, no son las mismas dosis para cualquier enfermedad, para cualquier paciente, y estar muy en contacto con alguien que lo esté asesorando diariamente cómo va la evolución. No es solo ir a la consulta médica, recibir la receta, irse a casa y olvidarse del contacto con el médico. En esta enfermedad es muy importante tener esa comunicación diaria. Por ejemplo, yo con mis pacientes los veo en una teleconsulta la primera vez, pero los siguientes días, hasta que cumplen 14 días, todas las mañanas me envían un mensaje por WhatsApp dándome sus valores de oxigenación, de presión arterial, de temperatura, de frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, y un pequeño texto de cómo pasaron la noche, cómo se sienten, hay algo nuevo, hay algo diferente, y de esa manera yo puedo estar interactuando con ellos en la mañana y en la noche para poder alertar y para poder, digamos, redireccionar una terapéutica o mantener el control. Entonces, lo importante del mensaje acá sería: acudamos a quien realmente puede manejar esto, mantengamos el contacto y no nos automediquemos. Excelente, doctor. Ese mensaje, ese mensaje es importante poder darlo, ¿verdad? Porque muchos no acudimos al médico. Muchos creemos que los medicamentos no los ha dejado Dios, que la ciencia, la inteligencia y la sabiduría que Dios ha dejado para que hoy existan los medicamentos es algo así inusual, vino así de la nada, ¿verdad? Sin embargo, la palabra de Dios, que es nuestra guía, es una fuente de esperanza. Miles de promesas, muchas promesas hay en la Biblia para nosotros, recomendaciones de los cuidados de salud, recomendaciones de higiene, podemos ver en
Éxodo, Levítico, Deuteronomio, todas las recomendaciones. Hoy estamos viendo normas de bioseguridad, lavado de manos, higiene. Eso ya existía. Dios lo dejó porque Dios ama a la humanidad y a su creación. Y ama a todo ser vivo. Dios no hace excepción de personas. Y por eso es que sus promesas son para todos. La salud es para todos, es una salud total. Pero es importante que nosotros acudamos con la persona especializada, capacitada, médico profesional, facultado para poder prescribir los medicamentos adecuados, no automedicarnos, porque la automedicación nos lleva a grandes consecuencias, lo decía el doctor. Veo esta diapositiva que usted ya nos presentó acá, basada en este pasaje de la Biblia, de Jeremías 33:6, que Él nos va a dar salud y va a traer medicina. Y va a hacer que gocemos de paz y seguridad. Doctor, pues continuemos. Sí, gracias. Cuando leí este pasaje, empecé a reflexionar sobre el mismo y vinieron inmediatamente a mi mente las siguientes reflexiones. Los seres humanos, cuando creemos que hay un Dios, lamentablemente podemos volvernos religiosos, no espirituales. La espiritualidad nos comunica con Dios. El ser religioso puede ayudarnos, pero no necesariamente nos garantiza tener esa comunicación directa con Dios y poder de alguna manera recibir lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Y quizás entonces vemos a Dios como una lámpara mágica que frotamos, aparece el genio y nos da 3 deseos, un deseo. Y no funcionan las cosas así. Con Dios no es cuestión de lámpara mágica, no es cuestión de un genio que va a acceder a nuestros deseos. Le pedimos a Dios, pero cuando necesitamos, pero olvidamos algunas situaciones que son, ahorita voy a mencionarlas, importantes. Jeremías 33:6 habla acerca de que Dios puede proveernos lo que aquí ustedes pueden leer en pantalla. Pero si vemos el texto y empezamos a disecarlo, como decimos los médicos, a explorarlo con mayor detenimiento, hay una condición. Aquí hay condiciones. Aquí no es solo que yo agarre el texto y le diga, Señor, tú dijiste que nos ibas a dar salud, medicina, gozo, paz. No, 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 no nos confundamos. Dios no funciona así. Mire lo que está diciendo, dice, pero después, y esta es la palabra que yo quiero enfatizar en este momento, después. Fíjese, no es solo decirle, mira, aquí está lo que escribiste, cúmplelo en mi vida. No, está hablando hasta después. ¿Después de qué? Vamos a ver en el siguiente versículo que voy a presentar en la última diapositiva, precisamente eso. Pero dice, hasta después les voy a dar salud. Ya hemos hablado un poco de lo que es la salud y cómo de alguna manera la salud depende de guardar ciertos aspectos relacionados con nuestro entorno, es decir, con nuestro estilo de vida. Si usted es diabético, si usted es hipertenso, no lo es por un castigo de Dios o por ataque de Satanás. Lo es porque usted descuidó principios bíblicos, porque en todo el Nuevo Testamento podemos ver eso, el pueblo de Israel, muchas medidas realmente que tienen que ver con dieta, qué tipo de alimentos consumimos, que tienen que ver con sedentarismo, que tienen que ver con sobrepeso. Entonces, a mí me pasó, a mí no me da pena decir que tengo 6 años de ser diabético, hipertenso, bien controlado, gracias a Dios, y ahora sé que voy a vivir más años de los que hubiese vivido si no tuviera estas enfermedades, porque ahora me cuido más, como más sano, hago ejercicio, mentalmente trato de estar balanceado y apegado al régimen de tratamiento, entonces realmente estoy muy bien. Pero ¿por qué yo llegué a desarrollar diabetes? Bueno, hay un componente genético, tuve un hermano que falleció de esto, un medio hermano de papá, probablemente mis genes tenía predisposición, pero yo recuerdo una época de mi vida en que no comía sano, mucha comida chatarra,
empecé a generar la famosa pancita, empecé a ser sedentario, todo el día sentado frente al computador, analizando datos, sometido bajo mucho estrés, estaba en lo que la medicina llama síndrome metabólico, y eso obviamente me hizo debutar como diabético. Si yo hubiese corregido todo eso, probablemente todavía no hubiese debutado como diabético. Usted tiene diabetes, usted tiene hipertensión o tiene cualquier enfermedad, sobre todo metabólica y relacionada con estilo de vida, que es lo que hace diariamente. Y entonces no es castigo de Dios, no es ataque de Satanás, es cómo yo he administrado este templo. Por eso ponía esta imagen acá que menciona una alimentación balanceada, alimentos que son ricos en proteína, vitaminas, minerales, evitar, digamos, los carbohidratos finos, toda la industrialización de los alimentos es el problema que vino a dar a la humanidad. Antes se comía más sano, los alimentos se compraban en los mercados, no en supermercados, ya enlatados, embolsados, con preservantes, con colorantes, con saborizantes. Es decir, todo esto es lo que nos ha venido a provocar más, digamos, diabetes, hipertensión, cánceres, inclusive enfermedad péptica, problemas de colon. Es decir, entonces, Dios nos ofrece darnos salud, pero no es que nos la va a dar como una varita mágica, ¿verdad? Nos va a tocar la varita y ¡ping! Estamos sanos. Él puede hacer milagros. No estoy diciendo que no pueda hacer milagros, pero nos está dejando la responsabilidad de cuidar nuestra salud. Si ya sabemos a través de la medicina que ciertas conductas y ciertos alimentos no son sanos, ¿por qué insistir en exponernos a eso y exponer a nuestra familia? Luego dice, traeré medicina. Pues sí, la ciencia, Dios ha permitido abrir los ojos de los científicos a nuevos descubrimientos, a nuevos inventos, hasta donde Él ha querido, y esa es la medicina que Él nos ha traído. No cae medicina del cielo como maná. Cuando usted está con fiebre, no le cae ahí una cajita de acetaminofén o una cajita de ibuprofén. Cuando tiene una infección, no le caen cajitas de ceftriaxona, de trimestopin, sino que usted tiene que ir a la farmacia, al médico y cambiar su receta para obtener su medicina. Y esa medicina la ha traído Dios a través de la ciencia, porque Él permite que haya el conocimiento y la sabiduría. Y la otra parte, que es la parte espiritual, que es muy importante. Recuérdese la Organización Mundial de la Salud, el completo bienestar físico, mental y social de la persona, ¿verdad? No es solo la físico, no tener hipertensión, no tener diabetes, sino que es lo mental. Cómo usted reacciona ante el mundo que está caótico. Amigos o amiga que le hacen cuadritos la vida, o ante un problema con un hijo, o ante el problema con su cónyuge, cómo usted reacciona para que mentalmente no le afecte, ni para que usted se convierta en parte de ese problema donde va a haber discusiones, gritos, intolerancia, etcétera. Es decir, pues usted no espere que los demás cambien. Cambie usted cómo reacciona en el entorno. Es una manera diferente de enfocar las cosas y tener salud. Entonces, por último, quiero presentar la última diapositiva. Solo vamos a borrar acá esto para que no quede esta marquita acá. La última diapositiva, que es la conclusión. Doctor, hay ¿Sí? algo muy importante que usted decía en esto que se estaba leyendo y en su perspectiva del cuidado a la salud. Lo que sucede es que Dios, después de todo lo que haya pasado de una enfermedad, Él pide antes que cuidemos nuestra salud, una buena dieta, una buena alimentación, prevenir una enfermedad. ¿Cómo se previene una enfermedad? Como usted lo decía, con una dieta balanceada, haciendo deporte, ejercicio, comiendo sano, pero es importante acudir al médico. Nosotros vamos al médico ya cuando estamos bien enfermos, bien graves, especialmente nosotros los hombres somos poquito complicados para ir al médico. Somos el paciente más duro de asistir al médico porque nos creemos muy fuertes, muy machos y que no sentimos dolor. No,
esto va a pasar y nos vamos a la farmacia a comprar un par de pastillas. Y eso no es así. Primero hay que acudir al médico, seguir las indicaciones del médico. Muchos decimos, es que no voy al médico porque, o no voy a un hospital porque no me tratan bien, no me atienden rápido. Usted habló un poquito de no ponerse uno estresado ni afanarse, sino tener tranquilidad, y eso es lo que habla acá, tener paz, sabiendo que Dios ha dejado todo. Dios no es religión, Dios es relación. La relación con Dios es la forma espiritual que nos conectamos con ese ser creador. Y lo importante es seguir las indicaciones que Dios ha dejado, la sabiduría que Dios ha dejado a través de los médicos para podernos educar a tener una buena salud. Importantísimo mensaje. La confianza en Dios, la esperanza en Dios, que siempre llegará a tiempo, y la vida. El hecho de que Jesús le haya dicho a sus discípulos estas palabras es porque nos dice a nosotros también, miren, mientras estén en esta tierra, los problemas no van a faltar. El hecho de que seamos cristianos, que hayamos creído en Dios, que hayamos aceptado a Jesús como nuestro Salvador y nuestro Señor, no nos exime ni nos libera de todos los problemas cotidianos. ¿Por qué? Porque quien gobierna este mundo es el príncipe de las tinieblas, el que vino a matar y a destruir. Necesitamos morir e ir hacia esa nueva vida para al final estar bajo el gobierno total de nuestro Señor. Pero nos da esperanza y nos dicen, a pesar de COVID, a pesar de la economía, a pesar de la relación de pareja que se está destruyendo, a pesar de ese hijo, esa hija que nos está realmente minando la salud por su comportamiento, a pesar de eso, dice, estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. La paz es tranquilidad, es no perder el juicio, no perder la esperanza. La paz es sosiego, la paz es un bálsamo. En el mundo tendréis aflicción. No dijo, yo les voy a quitar la aflicción del mundo. Vengan a mí, todos los que estéis cargados y trabajados, y vamos a encontrar descanso. El Señor nos da descanso. Pero confiad, dice, yo he vencido al mundo. Es decir, la victoria la tenemos asegurada. En Cristo no hay derrota. En Cristo no hay derrota, la victoria la tenemos asegurada. Y recordaba el famoso Salmo 91, que nos habla precisamente de que caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegará, porque habitamos bajo el abrigo del Altísimo. Ese sería entonces mi consejo final para todos aquellos que me están escuchando, de que no perdamos la esperanza, de que nos afirmemos en esa relación con Dios, no más religión, más relación. Y la única manera de tener buena relación con Dios es hablando con Él todos los días. 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos. Así como usted puede empezar un día haciendo ejercicio para estar bien físicamente, puede tomar 5 minutos, leer un versículo, meditar sobre ese versículo, hacer una breve oración. Si usted eso lo vuelve una rutina de inicio en su día o de final en su día, le aseguro que se abrirán puertas. Le aseguro que las respuestas llegarán en su momento determinado, porque Dios verá que usted tiene interés en conocerlo y en relacionarse con Él, en ser amigo de Él, y no solo tocar la puerta cuando necesita algo. ¿Verdad? Nos pasa mucho con los amigos. Teníamos meses de que alguien no nos llamaba y, qué bueno que me llamaste, pero nos llamó porque necesita un favor. Lo mismo le pasa a Dios. Cada vez que tocamos la puerta o que estamos afligidos, Señor, te pido, dame, ayúdame. Pero nunca tocamos esa puerta para preguntarle, ¿cómo estás, Dios? Qué lindo poderme comunicar contigo en este momento. Te doy gracias porque todo está bien. Bendito sea tu nombre, porque ahora no te llamo, ¿verdad? Con mi mente, con mi oración, no te llamo para pedirte, para exigirte, para reclamarte,
sino que te llamó para saludarte, para bendecirte, para honrarte, para glorificarte. Y mire, todo lo demás va a ser añadidura, va a venir prácticamente justo en el tiempo en que usted está capacitado para recibirlo. Excelente, doctor. La confianza en Dios es siempre. Confiar en Dios no es religión, es relación. Aprender a relacionarnos con Dios es algo tan importante. Dios no nos creó para estar solos, nos creó para relacionarnos. Pero usted decía al inicio, desde cuando nacemos, ya venimos con esa necesidad de relacionarnos con ese Dios creador, quien nos hizo. No nos hicimos a nosotros mismos. No fue casualidad que mamá y papá se conocieran, sino fue un propósito de un creador, de Dios, el hacedor de todo. Creamos en la ciencia, creamos en la medicina, que Dios ha dejado todo. Pero lo importante de hoy en día es no tener miedo, confiar en Dios. Acudamos al médico. Otro punto importante, vacunémonos, no tengamos miedo. Dios ha dejado todo esto. Es que lo que sucede es de que tan rápido salió la vacuna. ¿Cómo queremos tener salud si no confiamos, si no creemos que Dios ha dejado todo esto? Así es, efectivamente, lo decíamos, Dios va a enviar la medicina. En el tema de vacunas, pues obviamente también he tenido un seguimiento de toda la información que está saliendo alrededor de ellas. Puedo decir yo que son seguras, los efectos secundarios, hay medicinas que tomamos y no las cuestionamos, que son con efectos realmente más frecuentes y más fuertes. Una simple neomelurina que nos tomemos podría llegarnos a provocar un problema a nivel medular y en la producción de glóbulos rojos y glóbulos blancos afectarnos. Es decir, hay medicamentos que cuando usted tenga una receta, lea el vademecum y va a ver todos los efectos secundarios y reacciones indeseables que tienen todos los medicamentos. No hay un solo medicamento que le pueda garantizar, mire, este no le va a dar ninguna reacción secundaria. Pues son mínimas, pero siempre existen. Las vacunas son seguras, ya se ha vacunado a millones en el mundo con diferentes tipos de vacunas y afortunadamente las reacciones indeseables o reacciones secundarias han sido en muy pocos personas, realmente una en 1.000.000 o una en 100.000 o una en 10.000, depende del tipo de reacción que estemos hablando. Creo que es importante vacunarse. Interesante, doctor. Es importante vacunarnos. Muchas personas no se quieren vacunar. Y yo escuchaba a un epidemiólogo, infectólogo a la vez, que cómo vamos a crear inmunidad. La inmunidad de rebaño se crea cuando un 90% de personas estemos vacunados. Y la vacuna no es mala. La vacuna no tiene el poder de poder cortarnos la vida. El que tiene la autoridad y el poder de quitarnos la vida es Dios, pero todos tenemos un tiempo acá en la tierra. La Biblia dice, algunos viven 70, 80, 90, el más fuerte. La vida le corresponde a Dios. Nosotros no nos queremos ir de esta tierra, pero si supiéramos que tenemos algo mejor, porque Dios nos ha creado a todos para eternidad, para estar con Él. Entonces, si creemos en Dios, confiamos en Él, no en la religión, sino en la relación que tengamos con Dios. Así que, doctor, yo le agradezco a usted porque se ha tomado el tiempo de poder compartir y hay un punto más, el sistema inmune. Usted ha estado hablando mucho sobre el cuidado del sistema inmune, usted usa una terapia que usted ha estado compartiendo en sus redes sociales y la verdad, esto se establece en un punto, el cuidado de nuestro sistema inmune. Sí, fundamental. Siempre he dicho que el distanciamiento social es como un anillo de seguridad que creamos. El uso de mascarilla, el lavado de manos es otro anillo más interno, pero al final si COVID rompe todos estos anillos y va a llegar a nosotros, todavía va a encontrar un anillo el más potente, el último reducto de defensa que es nuestro sistema inmunitario. ¿Qué tenemos que hacer para tener un sistema inmunitario fuerte? Pues básicamente un estilo de vida sano. Si fumamos, no fumar, si tomamos bebidas alcohólicas, no tomar bebidas alcohólicas, bajar de peso, comer comida saludable, hacer ejercicio y consumir vitaminas y minerales que ya están demostrados que tienen de alguna manera influencia en fortalecer nuestro sistema inmunitario.
La vitamina C, que se ha hablado mucho de esta, la vitamina D, el zinc son muy importantes. Y en mi caso yo utilizo la terapia de megadosis de vitamina C, que es un concepto muy diferente a tomar pastillas de vitamina C. Pueden encontrar en mi página de Facebook una explicación científica del fundamento de la megadosis de vitamina C. Y como en mi caso personal, desde el mes de junio que la utilizo más o menos una dosis cada 2 o cada 3 meses, que esto es intravenoso a través de un suero, me ha permitido estar en 100% de condiciones de salud. Excelente, doctor. Para quienes quieran seguir al doctor a través de Facebook, lo encuentran como Ricardo Mena Aplicano. Ahí lo encuentran en Facebook. Él se encuentra en la ciudad de Jutiapa. Tiene su clínica, aparte de ser un catedrático, un decano de la universidad, preparar más médicos. Él sigue atendiendo porque tiene pasión y vocación y ese amor al servicio a la humanidad. Doctor, yo quiero que finalicemos esta sesión de este conversatorio Hablemos de Salud, que es transmitido a través del diario El Visitador, patrocinado por Talento Farmacéutico. Y gracias por el espacio, gracias por el tiempo. Y quienes están viendo en pantalla, están viendo cómo encuentran al doctor en Facebook, Ricardo Mena Aplicano. Síganlo y, por favor, cualquier duda, consulte a su médico. Vaya a su médico, por favor. Vaya a su médico. Y hoy vamos a hacer una oración de agradecimiento a Dios por darnos la oportunidad de compartir en este conversatorio, hablar sobre esta tendencia de virus y pandemia, hablar sobre las variantes del virus que está sucediendo, dar palabra de consejo que no la damos nosotros, sino es dada por Dios y que Dios nos ha permitido a nosotros poder compartir. Doctor, pues yo quiero que usted dirija una oración de agradecimiento a Dios. Señor, te agradecemos en esta mañana la oportunidad que tú nos has concedido de dirigirnos a esta audición variada. Sabemos que hay visitadores médicos, hay personas interesadas en la parte de salud, pero también personas que sienten adentro de su corazón la necesidad de llenar un vacío, ese vacío existencial, a pesar de que pudiéramos tener éxito profesional, éxito económico, en muchas áreas de la vida aún sigue habiendo en la soledad ese vacío que solo tú puedes llenar. Te pedimos, Señor, que nuestra palabra haya sido tu palabra y haya sido un faro de esperanza, una luz que alumbre el camino de estas personas que nos han escuchado el día de hoy. Abre su entendimiento, Señor Jesucristo, muéstrales el camino, responde a sus necesidades. Los bendecimos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Amén. Así que damos finalizado este conversatorio a través del diario El Visitador. Hoy estuvo con nosotros el doctor Ricardo Mena Aplicano, médico epidemiólogo con una maestría en salud pública y también pues educando a más médicos allá en la Facultad de Medicina de Jutiapa, la Facultad de Medicina de Mariano Gálvez. Su servidor, el Elías Robles, tras bambalinas o tras cámaras está Estuardo Muñoz. Si usted quiere anunciarse a través de esta página, Diario El Visitador o Talento Farmacéutico, o quiere patrocinar estos conversatorios, quiere que aparezca su marca o quiere que aparezca como patrocinador del Diario El Visitador o Talento Farmacéutico, háganoslo saber. Síganos, mándenos un mensaje y con gusto, pues nosotros nos estaremos comunicando con usted. Dios les bendiga, que la paz y la bendición de Dios nos dé esa tranquilidad y hoy tengamos ese momento especial para relacionarnos con Dios. Doctor, muchas gracias y bendiciones.